El fantasma de la ópera. Gaston Leroux. Richard y Moncharmin ocupan el palco número 5 y tienen la audacia de hacer cantar Fausto en una sala maldita, resultando de ello un espantoso acontecimiento. Hemos dejado a los señores Richard y Moncharmin en el momento en que se decidían hacer una visita al palco número 5. Entraron en el teatro cuando éste estaba vacío y en silencio. Se deslizaron por entre las primeras filas de butacas y miraron hacia el palco. Pero no lo veían bien, pues estaba sumido en una semioscuridad y había inmensas fundas sobre el terciopelo rojo del antepecho. Ambos miraban detenidamente en silencio y con algo de aprensión. En sus memorias, Moncharmin describe este momento. Esta lata que se nos estaba dando desde que tomamos la sucesión de Poligny y de Villon había acabado sin duda por alterar el equilibrio de mis facultades imaginativas y quizá visuales, porque en medio de la penumbra que reinaba en la sala y en el palco número 5, el hecho fue que yo vi, y Richard también vio, una forma en dicho palco. Ninguno dijo nada, pero nos tomamos la mano al mismo tiempo. Esperamos unos minutos sin movernos, con los ojos fijos en el mismo punto, pero la forma había desaparecido. Salimos entonces y en el pasillo hablamos de la forma. Yo había visto una calavera puesta en el antepecho del palco, mientras Richard había visto una cara de vieja que se parecía a la Giri. Todo esto nos indicó que habíamos sido juguete de una ilusión, y corrimos hacia el palco. Entramos y ya no encontramos forma alguna. Moncharmin y Richard, riéndose el uno del otro, removieron los muebles, levantaron las fundas y las butacas, examinaron también el palco que quedaba justo bajo el número 5. No encontraron nada que mereciera ser notado. Pero el sábado, al llegar a su despacho, los dos directores encontraron una doble carta del F de la O. Decía así: Mis queridos directores, así pues, ¿es la guerra? Si quieren ustedes aún la paz, he aquí mi ultimátum que comprende 4 condiciones. 1. Devolverme mi palco. Quiero que esté a mi libre disposición desde ahora. 2. La parte de Margarita será cantada esta noche por Cristina Dae. No se ocupen ustedes de la Carlota. Estará enferma. 3. Quiero seguir disfrutando de los buenos y leales servicios de la señora Giri, mi acomodadora, a la que repondrán ustedes inmediatamente en sus funciones. 4. Me harán ustedes conocer por una carta entregada a la señora Giri, que la hará llegar a mis manos, que aceptan como sus predecesores las condiciones de mi pliego de condiciones relativas a mi pensión mensual. Haré saber a ustedes ulteriormente en qué forma deberán pagármela. Si no, darán ustedes Fausto esta noche en una sala maldita. A buen entendedor, F de la O. «¡Esto empieza a cargarme!», exclamó Richard levantando los puños y dejándolos caer con estrépito en la mesa de su despacho. En ese momento entró Mercier, el administrador. Lachenal quisiera ver a uno de los señores directores. Parece que el asunto es urgente, pues parece muy alterado. ¿Quién es Lachenal?, preguntó Richard. Es el jefe de la cuadra. ¿Hay una cuadra en la ópera? No sabía nada. ¿Dónde se encuentra? En los fosos hacia el lado de la rotonda. Es un servicio muy importante. Tenemos 12 caballos domados especialmente para los desfiles de la Hebrea y del Profeta, etc. Hacen falta caballos que conozcan las tablas y Lachenal es muy hábil. Hágalo pasar. El señor Lachenal entró en el despacho. Llevaba un latiguillo en la mano con el que se azotaba nerviosamente una de las botas. Buenos días, señor Lachenal, dijo Richard. ¿A qué debo el honor de su visita? Nos han robado a César, nuestro mejor caballo, señor director. No hay 2 Césares.
He trabajado más de 10 años en esto y he visto muchos caballos. No hay 2 Césares, y nos lo han robado. ¿Cómo ha sido eso? No sé nada. Nadie sabe nada. Por eso vengo a pedir a usted que ponga a todo el personal de la cuadra en la puerta. ¿Qué dicen los palafreneros? Tonterías. Se acusan unos a otros. Otros dicen que ha sido el conserje de la administración. ¿El conserje de la administración? Respondo de él como de mí mismo, exclamó en tono de protesta el administrador. Pero usted, señor Lachenal, debe tener alguna idea, dijo Richard. Sí, tengo una idea, declaró de repente Lachenal. Y voy a decirla. Para mí no hay duda. Ha sido el fantasma de la ópera el que se ha llevado el caballo. ¡Ja! ¿Usted también? ¿Cómo yo también? Usted me pregunta lo que pienso y es lo más natural que se lo diga, después de todo lo que he visto. ¿Y qué ha visto, señor Lachenal? He visto, como lo estoy viendo usted, una sombra negra montada en un caballo blanco parecido a César, como 2 gotas de agua. ¿Y no ha corrido usted detrás de ese caballo blanco y de esa sombra negra? He corrido y he llamado, señor director, pero han huido con una rapidez extraordinaria y han desaparecido en la oscuridad de la galería. Richard se levantó. Está bien, señor Lachenal. Puede retirarse. Vamos a presentar denuncia contra el fantasma. Lachenal saludó y salió. Richard echaba espuma por la boca. ¿Va usted a arreglar su cuenta, ese imbécil? Es amigo del señor comisario del gobierno, se atrevió a decir Mercier. Y toma el aperitivo en Tortoni con la Grenet Scholl y Portulset, el matador de leones, añadió Moncharmin. Vamos a hacer que se nos eche encima toda la prensa, que contará la historia del fantasma y todo el mundo se divertirá a nuestra costa. Si caemos en ridículo, estamos muertos. Pues bien, no hablemos más, concedió Richard, que estaba ya pensando en otra cosa. En ese momento se abrió la puerta y entró la señora Giry con una carta en la mano. Dispensen ustedes, señores, pero he recibido esta mañana una carta del fantasma de la ópera. Me dice que venga a verlos, que tienen una cosa que decirme. No terminó la frase. Vio la cara de Richard y era horrible. El respetable director de la ópera, a punto de estallar, agarró la tenue persona de la señora Giry y la hizo describir un semicírculo para acabar sacándola de un feroz puntapié. Tan rápido fue el suceso que la señora Giry, cuando se encontró en la galería, estaba aún tan aturdida que no parecía entender nada, pero de repente lo comprendió todo, y la ópera se llenó de sus chillidos indignados, de sus protestas feroces, de sus gritos de muerte. Fueron precisos 3 porteros para bajarla al patio y 2 guardias para llevarla a la calle. ¡Suéltenme, suéltenme! ¡Me la pagarán! ¡Quedan advertidos! Aproximadamente a la misma hora, la Carlota, que vivía en un hotelito de la calle Saint-Germain, llamaba a su doncella y se hacía llevar a la cama el correo en el que encontró un anónimo que decía: Si canta usted esta noche, tenga cuidado de que no le suceda una gran desgracia en el momento mismo en que está usted cantando. Una desgracia peor que la muerte. Esta amenaza estaba trazada con tinta roja y con una letra vacilante. Esta carta se perdió, pero los señores Richard y Moncharmin la vieron, tal como diré más adelante. Después de leer la carta, la Carlota no tuvo ya apetito para desayunar y rechazó la bandeja en la que la doncella le presentaba el humeante chocolate. Se sentó en la cama y reflexionó profundamente. No era la primera vez que recibía cartas de ese género, pero nunca, hasta entonces, las había leído tan amenazadoras. Carlota se creía en ese momento objeto de las 1000 acechanzas de la envidia y contaba corrientemente que tenía un enemigo secreto que había jurado su pérdida. Suponía que se tramaba alguna intriga contra ella, que estallaría el día menos pensado. La verdad era que, si había alguna intriga, era fraguada por la propia Carlota contra la pobre Cristina, que no lo sospechaba. La Carlota no perdonaba a Cristina el triunfo que ésta había obtenido reemplazándola repentinamente.
Cuando le contaron al día siguiente, al despertarse, la acogida extraordinaria que había tenido su reemplazante, la Carlota se había sentido súbitamente curada de un principio de bronquitis y de un acceso de mal humor contra la administración, y ya no había demostrado la menor intención de abandonar sus papeles, trabajando con todas sus fuerzas para aplastar a su rival. La Carlota no tenía corazón ni alma. No era más que un instrumento, aunque ciertamente un instrumento maravilloso. En verdad, cuando pienso en todas las pequeñeces y villanías que tuvo que sufrir en esa época Cristina Daé por parte de la Carlota, no puedo contener mi indignación. Cuando ésta acabó de reflexionar sobre la extraña amenaza que había recibido, se levantó. «Ya veremos», dijo, y pronunció en español unos cuantos juramentos del más subido color local. Está muy idiota si cree que... La Carlota era muy supersticiosa. La primera cosa que vio al sacar la nariz por la ventana fue un entierro. Y el entierro y la carta la persuadieron de que corría los más serios peligros. Reunió en su casa a los amigos más o menos íntimos, les contó que estaba amenazada para la función de aquella noche por una conspiración organizada por la DAE. Les declaró que para burlar a aquella chicuela llenarían el teatro con sus admiradores. Contaba con ellos para callar a los perturbadores, si, como ella temía, desencadenaban el escándalo. El secretario de Richard fue a informarse de la salud de la diva y volvió con la seguridad de que estaba buena y sana, y de que cantaría esa noche aunque estuviese en la agonía. Como el secretario le recomendara muy expresamente de parte de su jefe que no cometiese ninguna imprudencia y que se cuidara de las corrientes de aire, la Carlota no pudo menos que relacionar esas recomendaciones inesperadas con las amenazas de la carta. Eran las 5 cuando recibió por el correo una nueva carta anónima, con la misma letra que la primera. Era breve y decía simplemente: «Está usted resfriada. Si fuera usted razonable, comprendería que es una locura querer cantar esta noche». La Carlota se echó a reír. Por favor. Se encogió de hombros y lanzó 2 o 3 gorgoritos que la tranquilizaron. Aquella noche, sus amigos fueron fieles a su promesa. Estaban todos en la ópera, pero en vano buscaron a su alrededor a los feroces conspiradores a quienes tenían la misión de combatir. No estaban ahí más que los concurrentes habituales, cuyas costumbres elegantes, pacíficas y correctas excluían toda idea de manifestación. Lo único que parecía anormal era la presencia de Richard y Moncharmin en el palco número 5. El célebre tenor Carolus Fonta terminaba apenas de lanzar la primera invocación del Dr. Fausto a las potencias del infierno, cuando Richard, que estaba sentado en el sillón del fantasma, se inclinó hacia Moncharmin y le dijo con el mejor humor: «El fantasma está atrasado esta noche». «No tengamos tanta prisa», respondió en el mismo tono su amigo. «Recuerda que nunca llega antes de la mitad del primer acto». El primer acto transcurrió sin incidentes, lo que no extrañó a los amigos de la Carlota porque ella no cantaba en ese acto. En cuanto a los 2 directores, cuando bajó el telón, se miraron sonriendo. «Te encuentro un poco pálido», dijo Moncharmin para seguir la broma. «¿Me tomas por Poligny?», respondió Richard. «A propósito de Poligny, me parece haberlo visto en el primer palco de enfrente». Buscaron con los ojos a Poligny, pero no lo encontraron. En cambio, vieron a un personaje que llamaba la atención de todo el público. Cuando se levantaban para ir a dar una vuelta por el escenario, entraron en el palco varios amigos a saludarlos. Ellos les dijeron que el personaje que todo el mundo miraba era el nuevo embajador de Persia, al que aún nadie conocía.
y añadieron que la curiosidad del público estaba menos atraída por la presencia del embajador que por la otra persona, conocida de todo París, y que Richard y Moncharmin no debían ignorar: el persa, que estaba en una butaca. En suma, se miraba si el embajador de Persia miraba al persa. El persa se había convertido en un enigma viviente que empezaba a poner nervioso a París. Era un hombre muy guapo, de rostro expresivo y ojos negros, ardientes y tristes. No hablaba con nadie, no sonreía nunca. Parecía adorar la música puesto que asistía a todos los espectáculos musicales, y sin embargo, no se entusiasmaba ni aplaudía. Aquella noche, como siempre, estaba el persa vestido de persa, mientras el nuevo embajador de Persia vestía a la última moda de París. La butaca ocupada por el persa se encontraba precisamente bajo el palco del embajador. Al terminar el primer acto, el persa se levantó y quedó de pie, volviendo la espalda al palco, pero luego de un instante se volvió y fue visto por el embajador. ¿Lo conocería? Se decía que el persa era un gran personaje, pues bien, ahora se iba a ver. Pero no se vio nada. El persa pasó por delante del embajador sin saludarlo siquiera, y hasta podría decirse con una actitud más arrogante que de costumbre. Cuando los directores estuvieron otra vez solos en su palco, Moncharmin dijo a Richard en el mismo tono burlón: Después de todo, la sala no está poco concurrida esta noche para ser una sala maldita. Richard se dignó a sonreír. Después señaló a su colaborador, una señora gruesa, bastante sencilla, vestida de negro, que estaba sentada en una butaca en medio de la sala y acompañada de dos hombres también de aspecto muy sencillo. ¿Quiénes son?, preguntó Moncharmin. Mi portera, su hermano y su marido. Mi portera no había venido nunca a la ópera, y como ahora va a venir todas las noches a ocupar el puesto de la señora Giri, quería que esta primera vez estuviera cómoda. A propósito de la Giri, dijo Moncharmin, ¿ya sabes que ha presentado una queja contra ti? ¿A quién se va a quejar? ¿Al fantasma? El fantasma. Moncharmin casi lo había olvidado. Por lo demás, el misterioso personaje no hacía nada para presentarse en la memoria de los directores. Todo estaba en absoluta calma y normalidad. No se había escuchado ninguna voz misteriosa. Estaban los directores comentando esta ausencia cuando se abrió de repente la puerta de su palco y apareció el director de escena muy apurado. ¿Qué hay? ¿Qué hay?, preguntaron los dos al mismo tiempo, estupefactos al verlo ahí en ese momento. Sucede que los amigos de la DAE han fraguado una conspiración contra la Carlota y esta está furiosa. ¿Qué historia es esa?, dijo Richard frunciendo las cejas, pero se levantaba el telón para el segundo acto, y el director de escena debió retirarse. Richard le aseguró que él se ocuparía de aquello inmediatamente. ¿Quiénes son los amigos de la DAE?, preguntó Moncharmin. Richard señaló con la mirada un palco en el que no había más que dos hombres. ¿El conde de Chagny? Sí, me la ha recomendado tan calurosamente que si no supiera que es amigo de la Sorelli... ¡Calla, calla!, murmuró Moncharmin. ¿Y quién es ese joven tan pálido que está a su lado? Es su hermano, el vizconde. Mejor haría yéndose a la cama. Tiene aspecto de enfermo. La escena se llenaba de alegría. Estudiantes, ciudadanos, soldados, muchachos y matronas con ánimo alegre danzaban delante de la taberna. Sievel entró en escena. Cristina Dae estaba encantadora con su traje y su fresca juventud, y su gracia melancólica seducían al verla. Enseguida los partidarios de la Carlota imaginaron que Cristina iba a ser saludada por una ovación que los enteraría de las intenciones de sus amigos. Esta ovación indiscreta hubiera sido una insigne torpeza y no se produjo. Por el contrario, cuando Margarita atravesó la escena y cantó los dos únicos versos de su papel en este acto segundo, una tempestad de bravos acogieron a la Carlota. Fue aquello tan imprevisto y tan inútil que los que no estaban al corriente de nada se miraron preguntándose qué pasaba. Pero el acto terminó también sin ningún incidente. Todo el mundo pensaba entonces, será evidentemente en el otro acto.
Algunos que estaban, según parecía, mejor informados, afirmaron que el escándalo debía empezar en la canción del rey de Tulé y se dirigieron precipitadamente a la entrada de los abonados para ir a advertir a la Carlota. En este momento, Moncharmin y Richard bajaban de su palco y encontraban ya llenos de gente los bastidores. Llegados al escenario, se encaminaron inmediatamente a la derecha hacia el cuarto de la Carlota, cuarto cuyas ventanas daban al patio de la administración, y entonces se cruzaron con la Sorelli, que corría al encuentro del conde de Chagny antes de meterse en su cuarto. Los directores hicieron una seña a la bailarina, que ésta comprendió, pues dejó enseguida al conde y se acercó a ellos, que le rogaron que preguntase discretamente al conde lo que pudiera haber de fundado en los rumores de una conspiración fraguada contra la Carlota. Y esperando la respuesta de la Sorelli, entraron en el cuarto de la diva española. Estaba este cuarto lleno de amigos y camaradas, y se oía por encima de todas las conversaciones particulares la voz de la cantante que profería 1000 amenazas contra la Dahé. La Carlota, de origen español, había conservado un acento de un sabor particular, y cuando algún sentimiento excesivo como la cólera precipitaba su dicción, se expresaba de un modo que era difícil para quien la oía contener la risa. Los directores se aproximaron al artista, que se levantó en cuanto los vio y les entregó un pedazo de papel escrito en tinta roja, que tuvo el don de interesar prodigiosamente a los directores. No les costó trabajo conocer la letra. F de la U, exclamó Richard con gran asombro del artista. La carta había sido echada al correo en la oficina del Boulevard de los Italianos, a 2 pasos del domicilio de los antiguos directores. Sin decir una palabra más, Richard y Moncharmin se retiraron furiosos y convencidos de que Poligny y Devian estaban decididos a dejarlos en ridículo. Más aún cuando leyeron una entrevista en la que Devian decía que habría preferido quebrar en la ópera a hacer fortuna de ella conduciéndose como un vendedor de sopa. Erróneamente, por supuesto, Richard se achacó esa lamentable opinión y la relacionó con un artículo aparecido unos días antes en el que se acusaba a los nuevos directores de no emprender nada interesante y de actuar sin iniciativa. Temblando de cólera, Richard se volvió hacia Moncharmin. ¿Qué te sucede?, le preguntó este tranquilamente. ¿Es el F de la O el que te pone en tal estado? No se trata de tu fantasma, replicó con rabia Richard. ¿No ves que Devian y Poligny se están burlando de nosotros? ¿No ves que han organizado una campaña de prensa en el exterior y una intriga en el interior y que nos provocan 1000 fastidios? Me tienes sin cuidado tu fantasma. Moncharmin iba a protestar cuando se abrió la puerta y entró la Sorelli. La bailarina afirmó en primer lugar que el conde de Chagny se desinteresaba en adelante de la Dahé. Él solo había sentido en ocuparse de ella a instancias de su hermano, el vizconde. Pero ahora el conde veía con disgusto los sentimientos de su hermano hacia la cantante, según había creído comprender la Sorelli. En cuanto a la intriga, el conde no había negado que la Dahé, a la que creía hipócrita y astuta, fuese capaz de meter a su hermano en esa aventura. Luego la Sorelli se retiró pidiendo a los directores la más entera discreción sobre el secreto que acababa de revelarles, pues si el conde llegaba a saber que ella había abusado de su confianza, no la perdonaría en toda la vida. La Sorelli se dirigió al salón de baile, donde representantes de la nobleza, las letras, el periodismo, la política, murmuraban, reían y charlaban, mientras McGeary contaba con amargura la humillante aventura de su madre en el despacho de la dirección. Naturalmente, como todos habían notado que los directores estaban viendo la función en el palco número 5, causa primera del deshonor de Madame Giry y de la desesperación de su hija, el relato de Meg tuvo gran éxito y pronto no se habló de otra cosa que del fantasma. Este era capaz de todo, contaban, y había tenido la audacia de robar un caballo blanco delante de las narices del señor Lachenal, que había enfermado del disgusto. Mientras tanto, el conde de Chagny estaba en un rincón, solitario y pensativo. Preveía ya que la inclinación amorosa de su hermano por la Dahé, inclinación de la que él se había reído al principio
¿Iba a degenerar en una pasión temible? Pero, ¿dónde estaba el vizconde? Apoyado en un bastidor de la decoración, Raúl esperaba el paso de Cristina, que no debía tardar, puesto que, cantando la parte de Sievel, tenía que estar en escena al levantarse el telón del tercer acto. Justamente Cristina llegaba y pasó a su lado sin verlo, o haciendo como que no lo veía. Hubo a su paso murmullos hostiles de los amigos de la Carlota, pero tampoco pareció que Cristina los hubiera oído. El vizconde volvió la cabeza y lanzó un profundo suspiro. Entonces vio a los dos directores que se miraban y hablaban al oído, y el joven, creyendo que se burlaban de su amor, se puso encarnado y se marchó. Los directores dejaron también el escenario y volvieron a su palco número 5. Lo primero que vieron al entrar fue, en la tablilla del antepecho, una caja de bombones ingleses. ¿Quién la había dejado ahí?, preguntaron a las acomodadoras, pero nadie pudo informarles. Volvieron a acercarse a la tablilla y encontraron, al lado de la caja de bombones, un anteojo. Ambos se miraron sin tener ya ganas de reír. Les venía a la memoria todo lo que les había dicho la señora Giri, y después les pareció que había alrededor de ellos como una extraña corriente de aire. Los directores se sentaron en silencio. La escena representaba el jardín de Margarita. Cristina cantaba las 2 primeras estrofas cuando de pronto levantó la cabeza y vio al vizconde de Charny, y desde aquel momento a todo el mundo le pareció que su voz era menos segura, menos cristalina que de ordinario. Algo ensordecía su canto. Había en él como temblor y miedo. ¡Qué muchacha tan rara!, hizo notar casi en alta voz un amigo de la Carlota. La otra noche cantaba divina y ahora se pone a cantar como una cabra. El vizconde se cogió la cabeza entre las manos. El conde detrás de él se mordía violentamente el bigote y fruncía las cejas. Para que el conde de ordinario, tan correcto y tan frío, expresara así sus sentimientos, era preciso que estuviese furioso. Y lo estaba. Había visto a su hermano volver de un viaje misterioso en un estado de salud alarmante. Las explicaciones que le dio no lo habían tranquilizado. El conde, deseoso de saber a qué atenerse, pidió una cita a Cristina, pero ella tuvo la audacia de responderle que no podía recibirlo, ni a él ni a su hermano. El conde no perdonaba a Cristina que hiciese sufrir a Raúl, pero sobre todo no perdonaba a Raúl que sufriese por Cristina. Había hecho mal al interesarse por aquella muchacha cuyo triunfo de una noche era incomprensible para todo el mundo. Él se preguntó qué era lo que quería Cristina. ¿Qué esperaba? Se decía que no tenía amigo ni protector. Ese ángel del norte debía de ser muy astuto. Raúl, con el rostro oculto tras las manos, no pensaba más que en la carta que había recibido en cuanto regresó a París, a donde llegó Cristina antes que él, después de haberse escapado de Perros como una ladrona. Mi querido y antiguo amigo, debe tener el valor de no verme más, de no volver a hablarme. Si me quiere usted un poco, haga eso por mí. No lo olvidaré jamás, mi querido Raúl. Sobre todo, no entre usted más en mi cuarto del teatro. Va en ello mi vida y la de usted. Su Cristina. Una salva de aplausos saluda la salida a escena de la Carlota. El acto del jardín transcurría en forma acostumbrada y nada turbaba el orden del espectáculo. Cuando Margarita acabó de cantar la canción del Rey de Tulé, fue aclamada, y lo fue otra vez cuando terminó el vals de las joyas. Entonces, ya segura de sí misma, de sus amigos en la sala, de su voz y de su éxito, la Carlota se entregó entera con ardor y entusiasmo. No tuvo ya su acción circunspección ni pudor. No fue Margarita, sino Carmen. Por eso mismo fue más aplaudida.
y su dúo con Fausto parecía prepararle una ovación, cuando ocurrió de repente algo espantoso. Fausto se había arrodillado para cantar a Margarita. Déjame contemplar tu rostro al pálido fulgor del astro de la noche, que como una nube acaricia tu belleza. Y Margarita respondía: oh silencio, oh placer, inefable misterio, embriagadora languidez. Escucho. Y comprendo esa voz solitaria. Que canta en mi corazón. De pronto, como movido por un resorte, el público se levantó y los dos directores en su palco no pudieron contener una exclamación de horror. La cara de la Carlota expresaba el más atroz dolor y sus ojos parecían inspirados por la locura. La pobre mujer se había levantado con la boca aún abierta después de dejar pasar aquella voz solitaria que cantaba en su corazón. Pero aquella boca no cantaba ya. No se atrevía a pronunciar una palabra ni a emitir un sonido. De aquella boca había salido un gallo. ¡Ah! ¡Qué horrible y desgarrador gallo! La sala se había sentido humillada. En ella la noche jamás había sido desgarrada con un sonido como aquel. Y ciertamente había sido inesperado para todo el mundo. La Carlota no podía creer aún a su garganta ni a sus oídos. Dios mío, estaba cantando tan tranquila, sin esfuerzo, como siempre. Nadie podía comprender que una Carlota que tenía al menos 2 octavas en la voz hubiera tenido un gallo. En la sala crecía el rumor. Si aquella aventura le hubiera ocurrido a otra y no a la Carlota, el público habría gritado indignado. Pero ahora no sentía cólera, sino consternación y espanto. Ese gallo era incomprensible, tanto que la Carlota, después de unos segundos pasados en preguntarse si verdaderamente había salido de su boca aquella nota, aquel ruido infernal, quiso persuadirse de que no había habido tal cosa, de que todo había sido una ilusión de su oído. La pobre mujer echó una mirada de angustia a su alrededor como para buscar un refugio, una protección, o más bien la seguridad espontánea de la inocencia de su voz. Sus dedos crispados parecían defender su garganta. No, aquel kikiriki no era suyo. ¿Cómo una boca tan pequeña había podido contener un gallo tan grande? Todo aquello duró unos segundos horribles que parecieron sobre todo interminables a los dos directores. Allá en el palco número 5, Moncharmin y Richard estaban pálidos. Aquel episodio inaudito e inexplicable los llenaba de angustia misteriosa, porque hacía un instante habían sentido el aliento del fantasma. El cabello de Moncharmin se había erizado y Richard se había pasado el pañuelo por la frente bañada en sudor. Sí, estaba ahí, alrededor de ellos, detrás de ellos, a su lado. Lo sentían sin verlo, oían su respiración y tan cerca de ellos. Siempre se siente cuando hay alguien presente. Pues bien, ellos lo sabían ahora. Estaban seguros de ser 3 en el palco. Temblaban y pensaban en huir, pero no se atrevían.
No se atrevían tampoco a hacer un movimiento ni a decir una palabra que pudiera hacer saber al fantasma que sabían que estaba ahí. ¿Qué iba a suceder? Entonces se produjo el gallo. Por encima de todos los rumores de la sala, se oyó la exclamación de horror de los directores. Se sentían dominados por el fantasma, inclinados en el antepecho de su palco. Miraban a la Carlota como si no la conociesen. Aquella mujer del infierno debía de haber dado con su kikiriki la señal de alguna catástrofe. Se oyó la voz ahogada de Richard que gritaba a la Carlota. ¡Y bien! ¡Siga usted! No, la Carlota no siguió. Volvió a empezar valiente y heroicamente el verso fatal en cuyo extremo había aparecido el gallo. Un silencio aterrador sucedió a todos los ruidos. Solamente la voz de la Carlota llenó ahora el sonoro edificio. Escucho. También la sala escuchaba. Y comprendo esa voz solitaria. Que canta en mí. También el gallo había vuelto a empezar. El público estalló en un prodigioso tumulto. Caídos en sus sillas, los dos directores no se atrevían a moverse ni tenían fuerza para ello. El fantasma se reía en sus oídos y por fin oyeron distintamente por el lado derecho su voz, su imposible voz, esa voz sin boca que les dijo: Canta esta noche para echar abajo la gran lámpara. En un movimiento común, los dos directores levantaron la vista al techo y lanzaron un grito terrible. La lámpara, la gigantesca lámpara de cristal, se escurría y venía hacia ellos a la llamada de aquella voz satánica. Desprendida la lámpara, se hundía desde las alturas del teatro y se estrellaba en la platea. Entre mil clamores, aquello fue un espanto. No hay nada más que abrir los periódicos de la época. Hubo numerosos heridos y una muerta. La gran lámpara había caído en la cabeza de la desgraciada que asistía aquella noche a la ópera por primera vez en su vida, la que Richard había designado para reemplazar en sus funciones de acomodadora a la señora Giri. Murió en el acto. Y al día siguiente, un periódico aparecía con este rótulo en grandes letras: 200.000 kilos sobre la cabeza de una portera. Fue su única oración fúnebre.